Han sido meses de rumores, pero por fin Apple ha presentado sus nuevos MacBook y por fin vemos una carta de arrepentimiento, algo así, por parte de la compañía. Arrepentimiento por hace 5 años quitar puertos e introducir la Touch Bar. Intro y os contamos todo sobre los nuevos MacBook Pro que son más pro que nunca. En 2016 Apple reinventó el MacBook. Sí, eso de reinventar es lo que dicen cada vez que sacan una nueva generación de algo, pero en 2016 realmente tenían un punto bastante acertado. Sus portátiles se olvidaron de los USB-A, de los lectores de tarjetas, de MagSafe, de las teclas de función y hasta del HDMI. A partir de entonces todos los MacBook han tenido una serie de puertos USB-C y el jack de auriculares, obligando a que tengamos que ir con un dongle con más puertos siempre a cuestas. Y además algunos de ellos, algunos MacBook, también tenían la infame Touch Bar. Era útil y futurista, pero no ha logrado cuajar entre los usuarios y tras el regreso de la tecla de escape en 2019, este 2021 debemos decir adiós a la Touch Bar y hola de nuevo a los puertos. Y es que los MacBook Pro 14 y MacBook Pro 16 son los MacBook Pro más pro de Apple desde hace unos cuantos años. La compañía se muestra un poquito arrepentida y resucita varios elementos del pasado como MagSafe, que es el puerto de carga que se suelta si nos tropezamos con él, 3 USB-C Thunderbolt 4, el jack de auriculares, un HDMI y el puerto de tarjetas SD. El teclado también es nuevo y tenemos las teclas de control del brillo, la reproducción y las de función como segundo atajo, algo que vendrá muy bien a los usuarios más profesionales. Y hablando de brillo, hay que hablar de la gran novedad que es el notch. Esto parece un poco mentira, pero se empezó a filtrar hace unas semanas y lo cierto es que ha resultado ser pues algo cierto y palpable. La pantalla tiene un notch como el del iPhone y tiene la cámara web que sube a 1080p. No tiene Face ID, algo que habría estado realmente genial, pero lo cierto es que el notch, cuando lo miramos varias veces, no parece tan feo porque Apple lo ha integrado bastante bien en la barra de control de las aplicaciones. Para desbloquear el equipo y cambiar de usuario seguimos teniendo Touch ID en la esquina superior derecha y la pantalla también sube de nivel siendo un panel Liquid Retina XDR de 14 o 16 pulgadas con hasta 1000 nits de brillo sostenido y tecnología True Tone. Estos paneles recogen características de los iPad Pro y los iPhone 13 Pro al contar con la tecnología ProMotion, que es la frecuencia de actualización adaptativa de hasta 120 Hz. Esto significa que va a pasar por 47,95 Hz, 48 Hz, 50, 59,94, 60 Hz hasta 120 Hz. Promete ser una pantalla espectacular para creadores de contenidos o fotógrafos. Y hablando de vídeo, hay que hablar de la tercera gran novedad, y es que los M1 nos sorprendieron el año pasado por su gran rendimiento por vatio, pero este año Apple va un paso más allá con los M1 Pro y M1 Max. El tamaño del SoC ya nos da una idea de lo que pueden ofrecer estos nuevos System on a Chip, que parten de los 8 núcleos de CPU con 14 núcleos de GPU y van hasta los 10 núcleos de CPU con hasta 32 núcleos de GPU en el modelo más potente, el M1 Max. Vamos a poder configurar hasta 64 GB de memoria unificada y el ancho de banda es de 200 GB para el M1 Pro y de, ojo, 400 GB por segundo para el M1 Max. Este M1 Max tiene 57.000 millones de transistores en una litografía de 5 nanómetros, que me parece una auténtica burrada, y alcanza en su configuración más potente unos 10,4 teraflops, más que la potencia bruta de PS5. Tanto el M1 Pro como el M1 Max dejan en pañales al M1 de hace tan solo un año, y como sigan escalando su SoC a esta velocidad, no podemos imaginar lo que presentarán el año que viene. Estos nuevos MacBook Pro se pueden reservar desde hoy mismo y se empezarán a entregar el día 26 de octubre, aunque ojo, porque depende del modelo, habrá que esperar unas cuantas semanas más por la crisis de los semiconductores. Sobre los precios, el modelo base de 14 pulgadas con el M1 Pro de 8 núcleos cuesta 2.249 euros, y el modelo base del portátil de 16 pulgadas con 10 núcleos del M1 Pro parte de los 2.749 euros y de 3.849 si tenemos el M1 Max. Ahora bien, ¿queréis saber cuánto cuesta el MacBook Pro de 16 pulgadas más caro? Ojito, porque con ese M1 Max, que es el más potente, con 64 GB de memoria RAM y con 8 teras de almacenamiento, se va a los 6.839 eurazos, que es una auténtica ganga. Ahora bien, hubo más cosas además de los MacBook y tenemos el HomePod Mini, que llega en nuevos colores como el azul, el naranja y el amarillo, y los esperadísimos AirPods 3. El diseño de estos AirPods es muy similar al del modelo Pro y no tienen cancelación de ruido activa, pero sí tienen audio espacial para sacar partido a Apple Music, ecualización adaptativa y son resistentes al sudor y al agua gracias a la certificación IPX4. Sobre la batería, Apple dice que entre los auriculares y la caja tenemos hasta 30 horas de reproducción de audio y con 5 minutos de carga tendremos 1 hora de
música. El precio será de 199 € y se entregarán a partir de este 26 de octubre. Y como veis, pues no ha sido una presentación menor para Apple y lo único que queda ver es las reacciones cuando se entreguen estos MacBook, bueno, pues con los nuevos M1. Y os queremos preguntar, ¿sois de los que acabáis de comprar un MacBook con M1 de 2020? Contadnos qué pensáis en los comentarios y ya os tengo que decir que ese que tengo ahí detrás está comprado hace muy poquito tiempo y efectivamente es el MacBook Pro con M1, que ahora lo estoy mirando un poquito raro porque me va a tocar editar ese vídeo y aunque lo hace genial, sé que no es ni de lejos tan potente como lo que van a tener esos nuevos MacBook de 14 y 16 pulgadas que, como siempre, pues en cuanto estén disponibles analizaremos tanto en el canal como en la web. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!